Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos entonces con la materia psicopatología. La vez pasada estuvimos charlando un poco acerca de una introducción a la materia y estuvimos viendo cuestiones relacionadas a el funcionamiento y la dinámica de lo que es la materia en términos de objetivos a alcanzar. Vimos el programa, estuvimos hojeando algunas expectativas de logro, y la idea era hoy trabajar concretamente con los primeros textos de la materia. Muchos me preguntaron, bueno, ¿cuáles son los primeros textos? Yo dejé un módulo en Pinku. Ustedes tienen el teléfono, yo lo mandé al grupo, tienen el teléfono de Pinku como para que ustedes puedan hacer el pedido sobre el módulo completo y la gente de la impresora, como no está trabajando, no tiene abierto el centro de impresiones, se los va a alcanzar a su casa, si ustedes le dicen que quieren en su casa, y si no, se los va a traer acá a Salta, a la sede de ISA, y ustedes lo van a poder pasar a buscar en los horarios en donde nosotros estemos. O sea, los jueves y los martes a la mañana, de 10 a 12:30, y a la tarde de 5 a 7. ¿Sí? Después nos fijamos bien cuál es el costo, que nos va seguramente la gente de la imprenta nos va a anotar cuánto sale cada módulo, y ese sería el costo. Yo en realidad no lo sé ahora, no me han pasado el valor, así que no sé cuánto sale. No debe ser mucho. Así que el que quiera adquirir el módulo completo, como les decía, lo puede hacer, y si no, yo lo que voy a hacer ahora es enviarles una foto de la primera página de cada uno de los textos que vamos viendo, y ustedes los pueden buscar en internet y imprimírselos en su casa. Casi todo el material está en la web, y lo que no está en la web vemos cómo de alguna manera lo podemos escanear, pero bueno, esto es ir teniendo clase por clase lo que vamos a ir viendo. El módulo uno lo tiene todo junto, y bueno, es como que tiene todo el material del cuatrimestre con uno, ¿no? Y yo les puedo asegurar que es más barato, porque entre lo que salen las hojas, lo que sale en la impresión, y lo que sale el desgaste de la impresora, y el tiempo que uno le dedica a sentarse a imprimir cada texto, es bastante más barato la imprenta. Así que, pero es una sugerencia, cada uno en este punto hace lo que cree conveniente. Yo les voy a hacer ahora, les voy a comentar cada una de las fichas que estamos viendo, como para ir orientándolos en la lectura, y el módulo está compuesto por varios textos. En una primera parte vamos a ver todo lo que es la aproximación a la clasificación de los cuadros psicopatológicos. Es una aproximación a los modelos clasificatorios. Recuerden que la vez pasada hacíamos esta distinción entre lo que son los modelos clasificatorios por un lado, manuales, pronósticos, diagnósticos y estadísticos, que tienen que ver con esta cuestión de lo pura y netamente descriptivo, y por otro lado decíamos que hay también una psicopatología psicoanalítica que habla de aspectos que tienen que ver no con lo fenoménico, o sea, no con el fenómeno y el síntoma que se presenta, sino sobre todo con las estructuras que se ponen en juego en esa situación, esa dimensión que uno construye en ese espacio de análisis, en donde la relación es diálica. Entonces se van a generar ciertos efectos puntuales, y es en esos efectos, estoy hablando, ustedes saben, de la transferencia, en esos efectos es donde se ponen de manifiesto cuestiones que pueden abrir interrogantes en relación al diagnóstico. Hablamos también que la psicología cuenta con algunos métodos de exploración, pero eso sería otro diagnóstico, que sería el diagnóstico en psicología. Cuenta con algunos elementos de exploración, tanto proyectivos como psicométricos, como para lograr una evaluación profunda del aparato psíquico o de la mente, como les parezca llamarlo,
con cierto grado de, como puntualizando aspectos que yo quiero encontrar, ¿no? Por ejemplo, ciertos test que miden nivel de inteligencia o miden nivel de capacidad para alguna área específica, o miden capacidad de estructura, mecanismos de defensa, relaciones vinculares, situaciones neurológicas, ¿no? Hay una serie de test o baterías de test que hacen mediciones muy completas y muy puntuales en relación a lo que queremos ver. No obstante, una vez que yo hago la medición, tengo que ponerle un nombre a aquello que medí. Si estoy trabajando en clínica, en psicopatología, y tomo un test, por ejemplo, que evalúa, no sé, por ejemplo, un test como el Lerner, que evalúa situaciones neurológicas que puedan estar comprometiendo el comportamiento del pensar del sujeto. O pienso en otro test como por ejemplo el desiderativo, que mide estructuras y defensas. Yo tengo mediciones de elementos que están directamente ligados al funcionamiento mental. De ahí no me sale un diagnóstico. No sé cuán depresivo es un sujeto. Hay algunos test específicos que miden la depresión, como por ejemplo el test de Beck. O hay algún test específico que mide, por ejemplo, cuánto tenemos de carga psicopatológica en todas las áreas que hacen a la psicopatología. Como por ejemplo es el DSM, es un test que se llama MMPI-2, que es el test multifacético de la personalidad de Minnesota 2. ¿Se usan esos test? Sí, se usan. Se usan en determinados contextos en donde yo lo que tengo que evaluar es, bueno, cuánto nivel de determinadas características posee un sujeto a los fines de evaluarlo para entrar en un trabajo o para hacer una evaluación si es o no imputable en el campo de el derecho, no sé, o dentro de lo que es una orientación vocacional, qué capacidad tiene tolerancia a la frustración, qué capacidad tiene tolerancia a la angustia, qué capacidad tiene tolerancia a la ansiedad, cuánto nivel de atención puede tener en una determinada situación, cuáles son sus intereses, conscientes e inconscientes, y poder entre todo eso dar cuenta de cuál sería la carrera más adecuada. Capacidades. Dentro de los test de orientación vocacional, por ejemplo, se toma un test específico que es un test de múltiples capacidades y se evalúan concretamente 7 capacidades que el sujeto puede tener. No sé, capacidades matemáticas, capacidades visoespaciales, capacidades lingüísticas, capacidades mecánicas, una serie de capacidades como para ver dónde tenemos mayor percentil, o sea, mayor capacidad en relación a otras que a lo mejor tenemos menos capacidad. Entonces, por ejemplo, si el sujeto tiene un interés en las ciencias contables y en el test surge que realmente tiene intereses conscientes e inconscientes en las ciencias contables, pero resulta que tiene una capacidad mínima en el campo de las matemáticas y en el campo de todo lo que hace a ese saber, no le estaríamos aconsejando bien si le decimos que siga adelante con su deseo. Pero a lo mejor aparece en un segundo plano un interés por el idioma, y cuando evaluamos capacidades vemos que el idioma tiene alto nivel de rendimiento, vemos que tiene una aceptación a los niveles de frustración que una carrera como la carrera de idiomas puede llegar a tener, entonces ya orientamos mejor. Bueno, eso tiene que ver con el campo del diagnóstico en psicología. Acá estamos con psicopatología. Entonces, si bien hay algunos test que ustedes seguramente escucharon, pero el Rorschach, que es el test de las manchas, ¿vieron? Mide nivel de depresión, nivel de ansiedad, nivel de alguna esquizofrenia. Y el Philipson, que también se lo llama test de las relaciones objetales, también lo mide. ¿Sí? Bueno, el test de Minnesota ni hablar. Entonces, hay algunos test que se meten en la cuestión clínica,
pero tampoco se orientan directamente a la clínica DSM-4, o sea, a la clínica psiquiátrica, o a la clínica psicoanalítica en términos de estructura. Nos da un pantallazo en relación a los elementos que se ponen en juego ahí y uno, desde una perspectiva u otra, saca lo que realmente le parece pertinente. Por eso no nos vamos a meter con eso del diagnóstico en psicología, sí nos vamos a meter con el diagnóstico en psiquiatría, porque en definitiva, esto que decíamos la vez pasada, los manuales descriptivos justamente tienen como matriz una descripción de una determinada patología. Y esa descripción que la va a hacer tiene como característica la agrupación en conjunto bajo determinados elementos que son universales, ¿sí?, a un cuadro psicopatológico. Entonces nosotros podemos decir, bueno, no todos los esquizofrénicos son iguales, pero hay ciertos elementos que podemos agrupar y que hace a lo que universalmente todos los esquizofrénicos tienen. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver, por eso es descriptivo. Recuerden que desde esta perspectiva los manuales descriptivos están desideologizados y no están adecuados o adaptados a ninguna teoría especulativa en relación a la mente. Es una descripción de elementos que se manifiestan en los pacientes que tienen este tipo de cuadros. No obstante, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿qué es primero? ¿El síntoma o el cuadro? Yo cuando digo que la depresión tiene determinadas características que son universales, como por ejemplo el desgano, la falta de interés, la bulia, la anedonia, la apatía, sí, está bien, pero uno podría haberlo agrupado de otra manera eso. O sea, ¿por qué le pongo el nombre de depresión? O al revés, o una vez que yo digo que el paciente es depresivo, voy a entender que todos los comportamientos del paciente tienen que ver con la apatía, con el desgano, con el desinterés y con el sinsentido. Bueno, esta es una cuestión también que interroga la ciencia y ustedes lo van a ver porque yo tengo puesto en el módulo algunos materiales en relación a esta discusión. ¿Cuáles son los materiales con los cuales nos vamos a encontrar en esta primera etapa? Ustedes saben que la materia está, yo les decía la vez pasada, dividida en dos partes. Una primera parte con la cual vamos a trabajar para elaborar ese trabajo que vamos a entregar en octubre, y después otra parte que ya es concretamente los cuadros psicopatológicos, que lo vamos a ver más adelante, en diciembre. Yo estaba contabilizando para comentarles un poco el armado del módulo, estaba contabilizando más o menos 11 pequeñas fichas que explican un poco todo esto. La primera, ustedes abren el módulo y se van a encontrar con este texto. O sea, en realidad abren el módulo y se van a encontrar con este texto que es el introductorio, que acá está el programa y está lo que estuvimos viendo la vez pasada, los objetivos pedagógicos, la carga horaria, y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estuvimos charlando la vez pasada. El primer texto, que ya es de lectura, que ya de alguna manera habla de lo que hace al contenido de esta materia, es una aproximación a la clasificación de los cuadros psicopatológicos, un aporte de la psiquiatría. Si ustedes ponen todo esto en el Google, apretan Enter y aparece esto en PDF o en Word, directamente lo pueden bajar y lo pueden imprimir. Una aproximación a la clasificación de los cuadros psicopatológicos, un enfoque de la psiquiatría. Acá van a ver justamente toda la historia del DSM-4, cómo se fue desarrollando, cuáles fueron los principales antecedentes, porque no es que esto tiene que ver con la ciencia moderna, con la psiquiatría moderna, estamos hablando de prácticamente mediados del siglo XIX, en donde empiezan a elaborarse algunas alternativas. Ustedes recuerdan cuando que lo vimos en otra materia, ¿no? Con Pinel y Esquirol se generan las primeros cuestionamientos a esto del encierro y la lógica de que el
loco sea una persona peligrosa y que sea una persona endemoniada. Recuerdan que estaba un poco presentado así, y Pinel, sobre todo, empieza a sacar a los pacientes de ese estado de encierro y de encarcelamiento y los ubica dentro de otro encierro que tiene más que ver con lo que posteriormente se fueron desarrollando como neuropsiquiátricos, pero ya en la lógica de que el paciente está enfermo. Entonces ahí empezaron las primeras alternativas de clasificar qué era lo enfermo en relación a lo no enfermo. Y ahí empezaban a haber algunas cuestiones que rozaban en esto de la normalidad y la normalidad como elementos contrapuestos. Sabemos hoy que la cuestión de la normalidad y de la anormalidad no tiene nada que ver con el campo de la psicopatología. Pero entonces, este texto les va a servir como para empezar a saber algo de cómo se viene desarrollando a lo largo de la historia y cuáles son los principales elementos que toma en cuenta una clasificación, porque la clasificación uno la puede cuestionar, pero concretamente convengamos que, como les decía la vez pasada, es el lenguaje de la ciencia médica en el campo de la salud mental. Por lo tanto, tiene un basamento sólido y son estructuras técnicas muy sólidas y con un lenguaje que les es propio. Por eso me parecía interesante orientarlos. Es un texto que no tiene más de 10 páginas, no es un texto muy largo y de muy fácil lectura. A continuación, vamos a trabajar ya sí con el manual DSM-4, que es algo actual, es algo bastante reciente en el sentido de la historia de la clasificación, ¿no? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, el DSM-4, el DSM-3, primero hubo un 1 y un 2, que fue prácticamente los inicios, pero rápidamente llegamos al DSM-3, que es donde está un poco más articulada la elaboración del diagnóstico en psiquiatría, que es un manual del año 1980. Y el DSM-4, que es la última edición de DSM-4 revisada, que es la última edición que se hizo sobre este material, es de 1989. Eso está un poco desfasado en el tiempo. Ustedes saben que a la cuestión de 2 o 3 años sale la edición del DSM-5, pero tuvo muchísimos problemas en relación a que, vieron que yo les decía, el objetivo de este trabajo, de la elaboración de un manual diagnóstico absolutamente descriptivo, tenía que ver con la objetividad pura y con no responder a ningún interés ideológico o especulativo en cuanto a teoría, y resulta que el DSM-5 termina respondiendo a intereses económicos. Y esto está probado, y la Asociación Psicoanalítica Norteamericana, que es, después van a ver quién elabora estos manuales, lo desacredita por completo. Entonces nos quedamos con el DSM-4, versión revisada, que está homologado a la CIE-10, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, y son los referentes que actualmente estamos trabajando en la clínica de la psicopatología psiquiátrica descriptiva. Acá tienen otro texto, es el 2, se llama DSM-4, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Evaluación Multiaxial. Después vamos a ver de qué se trata esto de la evaluación multiaxial, pero ustedes ponen este nombre en el Google y les va a salir este texto. Agregué, este texto tiene 4 páginas, es muy cortito. Es como para poder entender cómo se hace el diagnóstico. El DSM-4 yo igual lo voy a explicar. Quédense. El tercer texto, justamente, es esto que yo les decía, es el cuestionamiento que se le hace al DSM-5. Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos anunció que abandona la clasificación del DSM-5. Acá ustedes lo ven, lo buscan así en internet y les sale el texto, que es un texto de 2 páginas, porque en realidad es un pronunciamiento de la Asociación Norteamericana, dando de alguna manera conclusión
al DSM-5 y el retorno al DSM-4. Fíjense que estamos hablando mucho del DSM-4, no estamos hablando tanto de la CIE, de la Clasificación Internacional de las Enfermedades, apartado F, no estamos hablando tanto de eso, porque prácticamente el lenguaje de las ciencias médicas en nuestro país y en nuestra ciudad está atravesado por la lógica del DSM-4. No tanto por la del CIE, aunque la CIE es mucho más interesante y mucho más objetiva y no está tan atravesada por intereses de otro tipo. Entonces, bueno, nos quedamos un poco con el estudio y la elaboración desde el DSM-4 de lo que son la clasificación en psicopatología. Después yo les agregué un texto que es de una revista que se edita como un libro, que se llama Psicoanálisis y Hospital, el número 34, la edición 34 de esta revista, también está en internet. El título de este dossier es El DSM-4 versus el psicoanálisis o el psicoanálisis ante el DSM-4. Es una revista, por lo tanto tiene artículos, y yo extraje 3 artículos de esa revista que me parece que son muy interesantes porque es un poco el cuestionamiento desde la perspectiva psicoanalítica que se hace a el DSM-4. A ver, la psicoanalítica y todas las ciencias que no son las ciencias de la psiquiatría, las ciencias de la medicina. Hay un primer texto que se llama El diagnóstico en psicoanálisis, con razón o sin razón. Ya vamos a ver que la cuestión de la razón como un hipotético categórico absoluto, en este punto y en el tema de las psicopatologías deja más interrogantes que certezas. Es un texto de Pablo Muñoz que es muy interesante. Después tienen otro artículo que se llama, todos se los pueden encontrar en internet, Pertinencia del diagnóstico en la práctica psicoanalítica, de Rubén Bustamante, que es un autor marplatense, y otro texto que se llama Sobre la razón estadística y los modelos de dirección de la cura, que es un texto de Horacio Martínez, que también es un investigador marplatense. Bueno, este texto es cortito, es muy interesante, es de una revista, con lo cual es de fácil estudio, de fácil lectura, y nos va a orientar en esta discusión. Es decir, bueno, presentamos el manual descriptivo, clasificatorio, y lo cuestionamos desde la perspectiva psicoanalítica, como para introducirnos también en cuál es este otro lenguaje de la ciencia de la salud mental que propone el psicoanálisis. A continuación vamos a trabajar este material, ¿Quién resiste la clasificación?, que es de Oscar Celis y Gabriel Pulice. Gabriel Pulice es el mismo Pulice que veníamos viendo en cuestiones de acompañamiento terapéutico. Pasa que Gabriel es un psicoanalista muy renombrado en Buenos Aires, que se ha metido mucho con el tema del acompañamiento terapéutico, pero no ha dejado de elaborar textos directamente vinculados al saber y a la psicopatología del psicoanálisis. Es un texto muy interesante porque de alguna manera pone de manifiesto el hecho de que también hay una clasificación psicoanalítica. O sea, no es solamente que la clasificación la hacen los psiquiatras, no, el psicoanálisis también elabora una clasificación. Lo que pasa es que lo va a elaborar desde otra perspectiva y con otro objetivo, que no es el clasificatorio, sino que tiene que ver más con la descripción de ciertos elementos que nos dan pautas para interrogar la orientación del tratamiento. Freud y todo lo que es la teoría post-freudiana, aún las nuevas teorías lacanianas y francesas, han hecho todo un recorrido, así como vemos que hay un recorrido histórico en la concepción de las descripciones clínicas desde la perspectiva psiquiátrica. También hubo un recorrido histórico del psicoanálisis que va desde las primeras aproximaciones freudianas a la elaboración de un diagnóstico posible hasta hoy pensar en ciertas alternativas diagnósticas en función de otras características,
vamos a tener este texto como una referencia. Esto también lo pueden ver en internet. ¿Quién resiste la clasificación? Oscar Seris y Gabriel Pulice. Lo ponen así en Google y les va a aparecer. Sobre el diagnóstico diferencial en las neurosis, y ya acá nos metemos directamente en esto que hemos estado tratando en otras materias y que hemos visto, que tiene que ver con la elaboración, recuerdan, de la histeria y de los tipos de neurosis, y también cómo diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que hace la lógica de los distintos tipos de neurosis que ya vamos a ver se pueden constituir a partir de la elaboración de ese aparato psíquico que se constituye en relación a un contexto con otros? Este es un texto de Gabriel Pulice, se llama Sobre el diagnóstico diferencial de las neurosis, y lo van a encontrar también en internet. Este es un texto que ya va como cerrando un poco la lógica de diagnóstico en psicoanálisis. Se llama Algunas consideraciones sobre el diagnóstico en la clínica psicoanalítica, de Mirta Sánchez, lo van a encontrar así. También es un artículo de revista, que es muy interesante, es muy didáctico y es de fácil lectura. Son 2 o 3 hojitas. Todos los textos son muy cortitos, Yo les he puesto varios como para ir teniendo una lectura un poco más amplia de la cuestión, pero son todos textos cortitos como para no aburrirlos con una lectura de 30 hojas cada uno, ¿no? Volvemos a lo que decíamos la vez pasada y un poquito al principio de la clase. El diagnóstico, cuando lo pensamos en psicoanálisis, no es ni el diagnóstico descriptivo que parte de ciertos fenómenos y síntomas que hacen a la construcción de un cuadro, como en psiquiatría, tampoco es lo que se desprende de un elemento o de una herramienta les decía, de exploración psicológica, ni proyectiva, ni psicométrica, sino que el diagnóstico, nosotros cuando lo pensamos, el diagnóstico en psicoanálisis lo hacemos en la medida en que se van generando ciertos fenómenos que se repiten ciertos formatos fenoménicos en la lógica de esa dimensión dialéctica que se genera con el otro en el contexto del análisis. Y saben que acá, porque lo hemos leído en esta y en otra materia, lo que atraviesa esa lógica es el fenómeno de la transferencia. Por lo tanto, tenemos que pensar que el diagnóstico en psicoanálisis siempre se hace en transferencia. Y aquí hay un texto que justamente habla de eso. Se llama Diagnóstico en transferencia, de Eduardo Ustedes saben que tengo un problema. La cámara a la que estoy mirando tiene un flash. Ustedes no se dan cuenta, pero tiene un flash. Ese flash me pega en el ojo y yo veo bárbaro, pero cuando quiero ver específicamente algo, veo un punto negro. Por eso espero que se me vaya un poquito el reflejo del flash y veo si lo puedo leer. Eduardo Monchov y Mónica Gerbitz. Bueno, se los pongo así. Ahí ustedes hacen un pequeño paréntesis con la compu y lo van a ver, también está en internet. Hay una primera elaboración de la cual tenemos que partir como para poder pensar qué es esto del diagnóstico de psicoanálisis. Más allá de que sabemos que se hace en transferencia, que sabemos que no es descriptivo ni que tiene el objetivo de clasificar por la clasificación, por sobre la clasificación, sino que tiene otra lógica y que apunta a otra necesidad que tiene que ver con la necesidad de la construcción de una estrategia de tratamiento adecuada para cada paciente. Tenemos que irnos, tenemos que remontarnos
a un texto de Freud que habla justamente acerca de la diferenciación que él empieza a elaborar a partir de lo que son las neurosis de la psicosis. Ustedes recuerdan que la vez pasada, el cuatrimestre anterior, hicimos una pequeña distinción cuando estábamos hablando de qué es la mente como un constructo, y veíamos esto del aparato psíquico, y veíamos que el aparato psíquico se iba constituyendo al modo de las neurosis o al modo de la psicosis. Bueno, en este punto Freud talla una distinción y la va a plasmar en un texto que se llama Neurosis y Psicosis, que también está en el texto que ustedes, el manual, perdón, pero que también lo pueden encontrar en internet. Neurosis y psicosis, así, neurosis, ponen Freud, neurosis y psicosis, y les va a aparecer este texto, un texto de 1923, en donde Freud hace una primera distinción. Es importante tenerlo en cuenta, porque acá habla justamente de una diferencia que es básica, que tiene que ver con el mecanismo de constitución del aparato psíquico, en donde algo del orden de lo reprimido, recuerden que en la neurosis hay algo del orden de lo reprimido que, como no puede expresarse, va a tomar una expresión particular que es el síntoma. Bueno, pero Freud se va a encontrar con que hay algunos pacientes que no pueden elaborar esta lógica, que no pueden nada que reprimir, y si no se pone en juego esa represión, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué pasa con el sujeto? Bueno, ahí se lo va a preguntar. Yo no me quiero adelantar en estas cosas porque las vamos a ir viendo cuando lleguemos a este punto, pero me parece interesante ir pensándolo. Yo lo que les estoy presentando es toda la primera parte de este módulo. Después nos encontramos ya un poquito sobre el final de esta primera parte, en las últimas concepciones que tenemos sobre la estructuración psíquica y cómo está pensada desde el psicoanálisis más actual ustedes recuerdan